El Señor del don, el Señor de los regalos, el Señor de las cuentas claras es también el Señor de la recompensa. Tiene cosas maravillosas reservadas para aquellos que administran su tesoro con sabiduría. Le dice al primero y al segundo: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquí hay una sorpresa para mí, por lo menos. El Señor nos dice: uy, entra en el gozo y dedícate a flotar entre las esponjosas nubes. Ponte a cantar en un coro que no para de cantar por millones de años. En lugar de eso le dicen: en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ahora es el momento de trabajar en serio. Les había otorgado una enorme riqueza y aún así dice: en lo poco me fuiste fiel. Sí, poco comparado a lo que viene. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no? Poco, lo que tienes ahora es poco. Poco comparado a lo que te va a dar. Mirá, que el Señor del don regresará. Siempre regresa. Siempre. El día ese siempre llega. El Señor de la iglesia algún día llega, querido pastor. El Señor de tu don un día viene a reclamar por el don. Siempre. Después de mucho tiempo, dice la historia, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y a mí me sorprende lo fácil que olvidamos esto. Porque hay muchísima gente que tiene reticencia al riesgo y le echa la culpa a circunstancias externas. Dice: bueno, yo desarrollaría mis dones, pero si no tuviera un jefe, si no tuviera un pastor que te pone el pie encima, siempre me están sofocando la iniciativa. Yo buscaría otro trabajo, pero ahora tengo que pagar gastos, no tengo tiempo de soñar. ¿Quién me paga la renta? Yo me dedicaría al crecimiento espiritual. ¿Qué más quisiera yo estudiar en el seminario? Pero no tengo tiempo, el día no me alcanza. Yo habría desarrollado más mi potencial, pero nadie se interesó en discipularme, nadie quiere ser mi mentor. Y entonces desarrollamos el juego del cuándo y entonces. El juego del cuándo y entonces funciona así: cuando me sienta confiado, entonces usar el don. Cuando mi líder me apoye, entonces creceré. Ese es el juego del cuándo y entonces. Cuando mi cónyuge sea más comprensivo, más comprensiva, entonces lucharé por ser una mejor compañera o compañero. Y esperamos la llegada de un cuándo que nunca llega. No, nosotros recibimos un don. Tú recibiste un don, yo recibí un don. Puede que no sea mucho, pero es mío. Y esto es lo que tengo. Me lo dieron a mí, te lo dieron a ti. Y el Señor regresará y nos va a pedir cuenta a los ejecutivos, presidentes, primeros ministros, padres, plomeros, profesores, pastores, albañiles, a ti y a mí. Nos va a pedir cuentas. Y nos va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te di? No le va a preguntar a nuestro pastor. No le va a preguntar a nuestra pareja. No le va a preguntar a nuestros amigos. Nos preguntará a nosotros: ¿qué hiciste con lo que te di? Y no habrá manera de justificar el enterramiento de dones. No hay manera de justificar el enterramiento de regalos. No. Porque eso es una mente de miserabilidad. Y cuando el patrón interpeló, según Jesús, al tercer empleado, al enterrador, este ofrece una racionalización de su pasividad ridícula, grotesca. Dice: bueno, yo lo enterré porque sé que usted es un hombre muy duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Le está echando la culpa al que le dio la fortuna. Cara dura. Así que tuve miedo y escondí el dinero en la tierra. Le está diciendo: usted es un tipo usurero, que recoge de donde no da. Le estaba dando una fortuna sin que él se lo pidiera, y lo está acusando. El tipo quería una promesa de que nada iba a salir mal, no una orden para hacer lo correcto.
Entonces el miedo hace que la gente sepulte el tesoro que Dios les da, que sepulte los dones. El miedo hace que uno desobedezca el llamado del jefe, del patrón. El miedo jamás estuvo ni estará en la lista de los 7 pecados capitales. Nunca escucharán que en la iglesia se disciplina a alguien por tener miedo. Y entonces, ¿por qué Dios manda a los seres humanos que dejen de temer con tanta frecuencia? Pienso que Dios dice, no temas en repetidas veces, porque el temor es la razón por la cual evitamos obedecer lo que Él nos pide, miedo. Por eso necesitamos escuchar esa orden todo el tiempo. Hay 366 menciones de la frase no temas en la Biblia. Uno para cada día del año, y se aseguró de poner uno más por el año bisiesto. Para cuando febrero tenga 29, hay 366 no temas. Entonces el temor nos va a costar nuestro destino. Y eso es un precio muy alto para pagar por un regalo sin desempacar. Cuando uno vive en una perspectiva llena de temor, le damos a ese temor el poder de robarnos la vida del hoy. Y te digo algo más sobre el miedo. Tener miedo y ocultarse van de las manos como las suegras y las malas noticias, van juntas. Mientras crecía, a ver si alguien se identifica, mis padres a veces nos hacían jugar el juego del silencio, Entonces íbamos discutiendo en el asiento trasero del auto y mamá decía, vamos a jugar el juego del silencio. La regla era, gana quien se mantenga en silencio la mayor cantidad del tiempo, el que habla pierde. Es un juego muy popular entre los padres que están hartos de escuchar a los hijos. Y yo he crecido y me doy cuenta con mucha vergüenza que todavía practico el juego del silencio. Me suelo reservar lo que quiero decir, lo que siento por causa del temor. Entonces, por temor a que puedan pensar mal de mí, a veces, o por temor al dolor del conflicto que puede ocasionar, que pueda surgir, me callo. O tendré que, porque sé que voy a tener que invertir energía extra en limpiar un embrollo relacional que puede surgir. Entonces uno, sin querer o queriendo, no me voy a injustificar, practica el juego del silencio cuando pretendemos que algo no nos molesta, pero ocurre lo opuesto. O cuando pretendemos estar de acuerdo con alguien, pero en realidad no lo estamos. O cuando actuamos como si no nos preocupara, pero nos inquieta y nos roba la paz. La gente de las iglesias suele jugar mucho y suele ser muy buena en el juego del silencio. Pero no es una paz edificada sobre la verdad. No es una paz real ese silencio, es solo ausencia de conflicto que origina el esconderse, el no enfrentar. Entonces las parejas que empiezan con el juego del silencio durante años evitan las discusiones, pero también la intimidad. Los empleados que juegan el juego del silencio en el trabajo evitan los problemas, pero nunca mueven el barco, nunca provocan olas, se van llenando de resentimiento y un día salen por la ventana sin recomendación, mal del trabajo, de tanto que acumularon. Hay cristianos que practican el juego del silencio con vecinos, con amigos, que no asisten a la iglesia, evitan el rechazo, el mal momento embarazoso de una situación, de que te digan que no me salgas con la religión, pero se pierden el compartir con audacia y ofrecerle vida espiritual a gente alejada de Dios. Entonces me pregunto, ¿con quién durante el año que se fue practicaste el juego del silencio? ¿Con tu jefe? ¿Con tu cónyuge? ¿Con tus propios hijos? No le quiero hablar más porque se va a ir de casa. ¿Con un pariente que siempre busca imponer su opinión? ¿Con un empleado de carácter difícil que ya tenías que haberlo despedido hace tiempo, pero por evitar el conflicto ahí lo tienes generando un mal clima en tu oficina, en tu compañía?
con una figura de autoridad que te resulta intimidante, que no puedes hablar. Entonces el miedo nos susurra que no vamos a poder lograrlo. El miedo nos susurra que ni Dios es tan poderoso y tan grande para cuidarnos. Nos dice que no estamos tan seguros en sus manos. Estamos seguros si no empeoran las cepas y los virus. Si empeoran ya, como que Dios no se va a meter. Y nos hace distorsionar la forma que pensamos de Dios. Pervierte nuestra fe. Perversión significa desviar el uso natural. Y el temor ha creado más herejías que todas las que ha propiciado la mala teología. Pero ¿cómo vas a saber si Dios es confiable si nunca te arriesgas a confiar? ¿Cómo vas a saber lo que es tener fe si nunca tuviste fe? ¿Qué habría pasado con tu vida si habrías confiado en Dios, si hubieras confiado en Dios? ¿En qué te hubieses convertido hoy? ¿Te das cuenta? El precio que se paga es muy alto. Y cuando los profesores quieren que los alumnos aprendan y crezcan, no le dan respuesta ni soluciones, le dan problemas. Señorita, no entiendo matemáticas. Bueno, a ver, si un tren viaja a 340 kilómetros por hora y se detiene, no, yo quería solución, no problema. Pero si nos da las respuestas, obtenemos la calificación buena en el examen, pero no habremos crecido. Y nosotros necesitamos gestionar nuestros dones bajo fuego, bajo presión. Nadie me diga que tiene un don si no estuvo bajo fuego, bajo presión. Un líder se ve cuando hay tormentas. Un buen pastor, un buen líder, un buen apóstol, un buen jefe de compañía, se ve cuando hay tormentas y se queda en el timón. ¿Qué le dice a la gente? Los pilotos de tormenta son los buenos líderes. Y en la vida uno tiene que tomar su don y pilotear. Como sacerdote del hogar cuando no alcanza el dinero. ¿Te vas a poner a lloriquear para que tus hijos te vean lloriqueando? ¿O vas a decir, vamos a salir adelante? Yo siempre he sido fiel con el Señor. Aquí en la familia hemos dado tiempo, recursos, así que Dios, Hijo, no nos va a fallar. Comeremos poco, no habrá Coca-Cola en la mesa, nos faltará pan dulce, nos faltarán algunos detallitos, pero no nos va a faltar el alimento porque Dios es fiel. Así que, chicos, arriba. Eso es un piloto de tormenta. Alguien que sabe gestionar lo que se le dio bajo fuego. Y yo quiero que usemos la imaginación durante un momento antes de culminar. Imagina que terminas la vida, te toca partir y eres conducido a una habitación pequeña en el cielo. Hay dos sillas en la habitación, una para ti y una para Dios. Y Dios coloca un video titulado Lo que pudo haber sido. Imagina todo lo que Dios pudo haber hecho contigo si se lo permitías. Imagina todo lo que podías haber hecho con tus recursos financieros si hubieses confiado en la generosidad de Dios en vez de enterrar tu dinero bajo el colchón, en vez de ahorrar esos miserables dólares que no te pudiste llevar. Y ahí ves lo que habrías hecho con tus talentos si hubieses confiado en Dios, lo suficiente para correr ese riesgo que no corriste. ¿Ves lo que habrías hecho con tu carácter si te hubieses atrevido a confesar tu pecado y buscar el crecimiento? Por eso yo quiero que mi vida se parezca más cada día a lo que Dios quiso que fuera. Porque esta es mi única oportunidad, no tengo dos vidas. Y quiero separar lo más posible, achicar lo más posible la brecha entre lo que Dios quería que yo fuera en el vientre de mi mamá cuando ya me eligió a lo que soy ahora. Y yo sé que mientras que viva no es demasiado tarde, porque yo cuento con un capital maravilloso que es el día de hoy. Y no le puedo pedir a Dios garantías, solo le pido órdenes, porque cuando Dios ordena, capacita. Entonces tengo que confiar en Él. Hay pocas cosas más tristes que el estancamiento.
que el no crecer. Observemos al hombre que pasa sus días feriados, sus noches enteras, aunque sean días laborales, viendo horas y horas y horas de Netflix, de Amazon, de HBO, de lo que sea que vea, o fútbol o deportes. ¿Está mal? No, no está mal. Lo que digo es, observemos que alguna vez este hombre estuvo emocionado con brillantes planes, con grandes anhelos de dejar una huella de su paso por la vida, y en algún momento su fuego se extinguió y prefirió establecerse en la comodidad, y hoy trabaja para pagar gastos, ni siquiera para pagar sueños. Hoy trabaja para pagar gastos y sacrificó sus sueños por un sillón reclinable y una pantalla plana. Eso es todo lo que le queda en la vida. Es la personificación del potencial que nunca se explotó. No está viviendo la vida, por lo menos la vida que se supone que debería estar viviendo. Y como digo siempre, no morirá viviendo, sino que vive muriendo todos los días. Vive muriendo. Esa es la tragedia de un don o de un regalo que nunca se abre. Es como si viviéramos la mitad de nuestra vida esperando a que la vida comience, pensando que la vida está más adelante. Y la vida es esto que nos pasa de este lado del sol. La vida es lo que nos pasa mientras miramos maratones de tele, mientras que bailamos en TikTok, mientras que fisgoneamos los Instagram de vidas ajenas que no nos interesan. Esa es la vida. La vida se va pasando entre lo que hacemos en las redes, entre lo que hacemos de lunes a sábado, de lunes a domingo, y mientras la vida se nos va pasando. Y Jesús, para que sirviera de alerta todo, de despertador, en un momento como este del año, nos trae a memoria aquella historia que relató acerca de un ejecutivo y sus 3 empleados. Es una de las pocas veces que Jesús usa una metáfora de negocios, una metáfora empresarial. No está hablando aquí de semillas, ni de hombres de campo, ni de pescadores. Habla de un magnate, de un hombre que invierte en la bolsa, que seguramente tiene su yate, sus casas de fin de semana, sus inversiones en bienes raíces. La historia aparece en Mateo 5:14 y relata cómo a cada uno de estos 3 empleados él les da una generosa oportunidad que no se suele dar ni en la actualidad. En aquellos días no había empresas o compañías como hoy. Entonces la riqueza se concentraba en unas pocas cuantas familias. Y esta historia trata de una de esas familias adineradas. Y el patrón, jefe de esa familia, reúne a 3 de sus empleados. Por alguna curiosa razón los elige, supongo que tiene cientos más, y le encarga a esos 3 empleados sus bienes. El patrón le da al primero 5 talentos, 2 talentos al segundo y 1 al tercero. Un talento era la manera de cuantificar el dinero equivalente a 15 años de salarios. 15 años. Este hombre no le está dando un bono de Navidad. Les está compartiendo su fortuna, un porcentaje de su fortuna. 15 años de salario. En ese tiempo la gente vivía al día, por lo tanto, acumular un año completo de salario era ser un tipo afortunado. Imagínate, 15 años significaba resolver tu vida para siempre en términos financieros. Así que las cifras que habla aquí el Señor en esta historia son siderales, asombrosas. Este magnate era Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Era multi, ultra, hiper, macro, extra, archi, mega millonario. Les encarga su fortuna y se va. Y es la ocasión para que todos ellos practiquen la iniciativa. Te dan todo este dinero, hay que hacerlo trabajar. No es que viera que me compro, ¿qué me compro? Un Tesla. No, ahora, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Es gestionar tus habilidades. Tus habilidades en el mercado, en la bolsa de valores, elevar potencialmente tu posición a mayor responsabilidad.
Cuando se te da un dinero así, no es que, ¿y ahora qué me puedo comprar? No, eso es para los que por años vivieron al día. Cuando tienes 15 años de salario, tienes que pensar, ¿en qué invierto esto? Porque en 15 años se termina, o menos, si según cómo vaya gastando, se me puede terminar en un año. Le ha pasado a grandes boxeadores, a jugadores de fútbol que ganaron una fortuna de la noche a la mañana, y ni hablar de los que ganaron la lotería. Que les llegó el gordo de Navidad, no hablo del marido, sino de la lotería, y como no estaban listos, no estaban preparados para una gran pesca, dilapidaron a falta de asesores, a falta de gente que les ayuda a gestionar la fortuna, lo perdieron todo. Entonces lo más probable es que hubiera incluso en esta historia un implícito arreglo para compartir las ganancias con el jefe. Es un acto de generosidad y confianza sin precedentes. Es una de las historias más asombrosas que Jesús jamás haya contado, porque es una oportunidad vocacional, organizacional, financiera única. Convengamos, hasta este momento los empleados solo seguían órdenes. Sus vidas eran rutinarias, predecibles, seguras, sin autoridad, pocos recursos, responsabilidad limitada. Hay gente que le gusta así, ser un no pienso. Yo hago para lo que me dice mi descripción de trabajo, no pienso. Entonces uno a veces tiene empleados que son no pienso, que le dicen, tu trabajo es hacer esto, y se ponen a hacer eso. Hay un incendio, y no viste que se incendia, no me pagan para eso. No piensa. Le pita el que piensa, el que continuamente está gestionando. Creo que estos tres tipos posiblemente eran gentes que no pensaban demasiado. De repente a los tres les llega la misma oportunidad: cambiar sus destinos para siempre. Cada vez que se nos otorga un don o un regalo, quienes los recibimos solo podemos tomar dos decisiones. La primera es pensar como mi abuela, que el regalo o el don es tan valioso que no podemos ponerlo en riesgo. No podemos darle un uso diario. Entonces suponemos que si sacamos el regalo de su empaque, de su packaging, es posible que las cosas no resulten tan bien. Puede ser usado para mal, es una posibilidad. Puede no ser ese regalo o ese don valorado por los demás, también es otra posibilidad. Puede romperse, claro. Sacarlo de la caja siempre expone a un riesgo. La segunda decisión es pensar que el regalo o el don es tan valioso que justamente por eso debe exponerse al riesgo. Justamente porque es valioso. Me dieron algo muy valioso y lo tengo que usar. Dicho sea de paso, a alguien Dios le está hablando que dijo, ay, qué ropa tan fina, no me la voy a poner nunca. Hay que usarla. Pero se ensucia, se lava, pero se rompe, se reemplaza o no. Pero lo peor que nos puede pasar es que si no sacamos algo del empaque, nunca es utilizado. Y dejarlo dentro del envoltorio frustra el deseo de quien te lo regaló. Quien te da un don, quien te da un regalo y ves que no lo sacas del envoltorio, no estás honrando al que te lo dio. No está diciendo, uy, qué caro, no, esto no lo voy a usar nunca porque es muy caro, gracias, pero no lo voy a usar nunca. No lo estás honrando. Te va a decir, yo te lo estoy dando para que lo uses. No, es que es muy caro. Esto se estilaba mucho en nuestros padres. Mamá, ¿cuándo te vas a poner ese vestido? Ay, no, ese vestido es para, qué sé yo, una ocasión especial. ¿Y cuándo la reina de Inglaterra te va a invitar, mamá? Nunca. ¿Hay en tu calendario una alfombra roja de los Grammy, de los Oscar? No, entonces usalo con la tía Pancracia, que es lo más lejos que lo vas a llevar. No hay tragedia mayor que la de un regalo sin abrir. No hay tragedia mayor. Porque eso es apreciar más la seguridad que el uso, que la satisfacción, que el crecimiento. Porque si yo tuviera que ponerle un nombre al precio
que pagamos por no desempacar un don o no desempacar un regalo es la falta de crecimiento. Fuimos hechos para crecer. Nos encanta el crecimiento, lo vemos y nos encanta. Cultivamos jardines, nos encanta en cierto momento del año ver los árboles vestirse de verde, de colores, si hay frutos o tiene hojas que son coloridas. Valoramos las reservas ecológicas. Nos gusta ver crecer a los recién nacidos, a los niños. Ese bebé ayer apenas podía llorar y balbucear. Hoy se une a la fila de los que pueden hablar. ¿Y qué hacemos los padres? Nos emocionamos. ¡Habla! En algunos años vamos a lamentar que hable y no se calle un poco. Pero hoy presenciamos el milagro del crecimiento. El templo en algún momento está semivacío, aquí, en otras partes del mundo. ¿Y cómo nos conformamos los pastores? Diciendo, está viniendo un grupo lindo. ¿Y cuánta gente hay? Y un grupo lindo. Cuando un pastor te dice un grupo lindo, es porque está semivacío. Yo siempre me pregunto, ¿cómo es un grupo feo? Un grupo lindo, ¿eh? Pero ¿cómo estamos con un grupo lindo? Y claro, uno ve las sillas, los asientos vacíos, se frustra. Y después llega el crecimiento, donde la gente tiene que venir temprano para conseguir estacionamiento, temprano para conseguir un buen lugar donde sentarse, hacer fila, tomar frío, mojarse si llueve. Ustedes dicen, bueno, pero eso es una complicación. Sí, pero bendita complicación del crecimiento. Ayer nuestro hijo adolescente era un peatón. Hoy tiene su licencia de conducir y ya dejó de ser un peatón. Ahora es un peligro para el resto de la sociedad. Bendito y complicado crecimiento. Tiene que crecer. Tal vez el primer empleado dijo algo como lo siguiente. Llegó a su casa y le dijo a su esposa gorda, nunca estuve vieja, nunca estuvimos en una posición para planificar nada, para correr riesgo. La mujer le dice, sí, yo corro riesgo estirando el salario todos los meses. No, pero me refiero a riesgo financiero. Nunca pudimos tomar la iniciativa. Está bien que no sufrimos hambre, pero vos sabés que yo siempre quería algo más. Vos sabés que yo tengo hormigas en el cuerpo, en el corazón. ¿Qué creen que voy a decir? En el corazón, en el cuerpo, tengo hormigas. Y el jefe hizo algo que nunca pensé que iba a hacer. Te despidió. ¡No! Me llamó a su oficina, me hizo un guiño desde su escritorio y me encargó una parte de lo que le pertenece, de la fortuna. Yo esperaba que fuera una cámara oculta, pero no, me pareció increíble que tuviera tanta fe en mí. Esta oportunidad es tremenda. Esto nada más pasa en las películas, gorda, en las películas. Y el primer empleado se percata que está recibiendo la delicada porcelana de caolín y cuarzo, estilo barroco, serie azul, con la inscripción Fábrica Real de Porcelana de Philipp Rosenthal, Alta Franconia, Alemania. Él sabe lo que tiene. Acaban de sacarlo del arcón y se lo están dando. Y este empleado se da cuenta de que sería una locura permitir que cualquier cosa interfiriera con esta oportunidad. Porque hay oportunidades para las cuales no hay que orar. Eres soltero y te manda un texto David Beckham, que está soltero también. O Brad Pitt para invitarte a salir. ¿Te vas a poner a orar? ¿De verdad? Aunque se parezca a Brad Pitt, aceptas. Un argentino te ofrece cambiar ese vino barato con el que brindaste por un Malbec mendocino. ¿Vas a orar? Y el empleado se abalanza sobre la oportunidad antes que el patrón reconsidere o cambie de opinión. Pero el tercer empleado no hizo eso. Recibió el más grande de todos los dones y fue y lo enterró en el campo. Enterró la plata en el campo como si fuera un narco. Espero que ninguno haya hecho eso.
¿quién mete semejante fortuna bajo un colchón? ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Qué hace que alguien deseche la oportunidad de su vida? La casa de mi abuela, que está, para los que ven desde Argentina, estaba situada en un sitio llamado Florencio Varela, parecía estar pausada, detenida en el tiempo, y cuando íbamos a verla, nadie en esa casa que estaba detenida en el tiempo podía ir y abrir un arcón, literalmente un baúl, que eso como se ven en las películas de piratas, literalmente tenía un baúl en su habitación que nadie podía abrir y que estaba con candados. Y nosotros que éramos los nietos preguntábamos qué había y ella decía, no, eso jamás se abre, porque ahí hay cosas de muchísimo valor. Primero que no había tornados donde ella vivía, pero por alguna razón los tenía guardado ahí, las cosas que tenían cierto valor o emocional. Pensamos que serían cosas relativamente viejas, como son nuestras abuelas, que a veces guardan cosas que tienen que ver más con lo emocional, con lo afectivo, que con lo monetario, ¿no? Que no se puede cuantificar. Pero cuando finalmente vendieron aquella vieja casona y la abuela se tuvo que ir, estuvo obligada a abrir el baúl y ahí atesoraba algunos manteles, vajilla medio vieja y un finísimo juego de porcelana. El juego de porcelana era translúcido, como suelen ser los de alta calidad, y hecho con de caolín y cuarzo estilo barroco serie azul. ¡Oh! No era cualquier porcelana. La abuela decía, eso es caolín, cuarzo, estilo barroco, serie azul. Y debajo de la tetera, que obviamente servía para servir el té, tenían la inscripción Fábrica Real de Porcelana de Philipp Rosenthal, Alta Franconia, Alemania. ¡Oh! O sea, nos enteramos cuando abrió el baúl que la manufactura de esa porcelana, de ese finísimo juego de porcelana, era la porcelana más fina de Europa y del mundo, ¿no? ¿Por qué nadie había visto ese tesoro antes? Y bueno, para responder a eso, uno tendría que conocer un poco acerca del carácter de los europeos, en este caso de los alemanes que sobrevivieron a una guerra o que son hijos de sobrevivientes de guerra. Como ejemplo, esa misma casa tenía un salón comedor muy fino. Una casona vieja, pero que tenía un salón comedor fino, con sillas altas. La habitación más bella de la casa de mi abuela era el comedor. Pero fuera quien fuera, nadie comía en la mesa del comedor. Todos comíamos en la mesa de la cocina. Porque decía la abuela que el comedor era reservado para huéspedes muy especiales. Y como nadie tan especial visitó a mi abuela jamás, el comedor jamás se utilizó. Para que entendamos cómo funcionaba el temperamento de esta gente, ¿no? Y en el caso del juego de porcelana, mi abuela lo sacaba de tanto en tanto, cuando no había gente, del baúl para limpiarlo, porque era algo muy valioso. Y si se usaba, si se les daba un uso diario, podía romperse. Entonces lo envolvía otra vez con papel fino después de lustrarlo, de limpiarlo, y lo volvía a meter en el baúl para alguna ocasión especial, que tampoco llegó nunca a esa ocasión especial. Así que mi abuela se fue a la tumba sin usar, sin abrir, sin utilizar uno de los obsequios más valiosos de su vida, que no sabemos cómo llegó a sus manos. Entonces fue mi madre quien heredó la porcelana fina. ¿Y qué hizo mi madre? Muy atinada, muy sabia, la volvió a guardar, porque era algo muy valioso para usar todos los días y puede romperse. Ahí quedó en el cajón hasta que mi mamá también se murió. Cuando era chiquito, y desde que tengo uso de razón, yo me di cuenta que podía dibujar.
casi con perfección, con facilidad, como si fuera profesional. Y eso vino conmigo, nunca lo pude explicar. Se ve que cuando Dios me equipó, sin que tuviera que aprender siquiera, de manera académica, me dio ese regalo. Supongo que sabría que pasaría mucha soledad de niño, no lo sé, pero me envió con ese fascinante don. En mi paquete embrionario le puso un lápiz y un papel. Y desde pequeño yo podía dibujar lo que quisiera como si fuera un profesional de la caricatura, de la historieta. Fue el primer talento que yo le entregué al Señor. Entonces, con mis flamantes 15 años, le dije al director de un periódico cristiano: no tiene que pagarme, para mí suficiente pago es que publique mis historietas. Y lo hizo. Y le gustaron tanto al público que aquel hombre tuvo que contratarme. Se llama Juan Manuel Santillán, mi primer empleador. 15 años tenía yo. Fui su primer empleado menor de edad con solo 15 años, cosa que se puede hacer en nuestros países. Más adelante publicaría 2 libros de historieta que se vendieron por miles, siendo demasiado joven. Y siempre tuve la sensación, incluso hasta hoy, que si las cosas algún día de algún modo se complicaran, siempre podría volver a dibujar si la mente me da. Y no he dejado de dibujar, ni un solo día en toda mi vida. Siempre algo dibujo sobre una servilleta mientras hablo por teléfono. La pregunta es, ¿qué es lo que el Señor del don te dio que necesitas invertir en el reino? Tal vez tu mente, porque tu mente puede ser un potencial, pero capaz que ahora está saturada de cualquier bobería. Pues la puedes llenar de basura, de celos, de egoísmo, de ira, de miedo, o puede ser renovada con pensamientos nobles, verdaderos, valientes. Pero para eso tienes que invertirla. O tal vez son tus posesiones materiales. Tu cuenta bancaria puede ser un potencial que no se desarrolló nunca. Entonces en la vida decides acumular dinero para pagar cosas o usarlo para ayudar a extender el evangelio, bendecir a los pobres. Esa es una inversión eterna. Eso es invertir más que en la bolsa, que en el Dow Jones, que en el Merval, que en el euro. Tal vez necesites invertir y gestionar el tiempo. O puedes seguir a la deriva, como el año que se fue y el anterior y el anterior y el anterior. Levantarte, trabajar, volver a casa, cenar, ver televisión, jubilarte y un buen día morir. Puedes tener talentos o recursos financieros o redes de contactos que pueden producir altos rendimientos, pero estás sentado sobre todo eso. Están sepultados. Te sentaste arriba del arcón. Y hoy es hora de entrar en el juego. Y yo te lo voy a decir sin ninguna reserva, Invertir todo lo que posees en el reino es la oportunidad más grande que jamás se te va a presentar. Es encontrar una perla de gran precio, dijo Jesús, y venderlo todo para quedártela. Claro, puedes sentir también que lo que tienes para ofrecer no es nada, que no es muy visible. Pero el Señor del don puede tomar 5 peces y 2 panes y alimentar a un gentío. El Señor del don puede tomar 2 moneditas ofrecidas por una viuda pobre y transformarla en la ofrenda más grande de la campaña. El Señor del don puede tomar a un fugitivo tartamudo que desafía a un dictador mundialmente poderoso con todo su ejército armado. El Señor del don puede tomar a 11 torpes seguidores y crear una comunidad que se esparza por todo el mundo con un sueño que se rehúsa a morir. No tienes idea lo que puedes hacer tú con el Señor del don. Primera de Juan 3:2 dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y eso se hará cuando el Señor regrese. Mientras tanto, hay que hacer trabajar el talento, el don. Un hombre está a la mitad de su vida, siente que tiene que cambiar el rumbo laboral, ministerial,
hacer algo grande para Dios, pero ¿qué lo detiene? Miedo. Hay gente de 40 años con miedo y te dice, no, yo ya tengo 40. Te hablan como si fueran de 98. Una mujer se siente atrapada en un matrimonio abusivo, pero el miedo le impide buscar ayuda y le impide reconocer la realidad. Un muchacho se siente presionado para seguir una carrera que no quiere, pero sus padres lo presionan, le dicen, tenés que estudiar como tu hermano o tenés que seguir las carreras que yo no pude terminar, y el miedo hace que evite hablarlo y siga una carrera que no quiere. Los padres se van a morir antes que él y él va a quedar con una carrera que no le gusta por miedo a enfrentar al viejo y decir, no me gusta, yo no nací para esto, es tu sueño, no el mío. Una mujer joven termina comprometida con un hombre que no ama. Esta historia la vi en tantas partes. Dice, pero ¿cómo termina comprometida con alguien que no ama? Sí, porque todo el mundo espera que se casen. Ya están hechas las tarjetas de invitación. ¿Qué va a decir la tía? Y se casa, ¿de verdad? La tía se va a morir también. Y vos vas a tener que dormir con alguien que no amas. Pero el miedo no le permite estar consciente de lo que siente, de su autenticidad. A otra mujer le encantaría encontrar una persona con la cual compartir su vida. Es soltera o viuda o separada, pero el miedo le impide aceptar la oportunidad de conocer a un hombre bueno, porque los estigmatizó a todos y dice que todos son iguales. Y el miedo a que le rompan el corazón hace que se cierre. Por eso yo admiro mucho a la gente que lucha de manera genuina contra el temor y en el momento decisivo salta. Hay veces hay que saltar, no te queda otra que saltar. Hay momentos en la vida que hay que saltar sin garantías. Si vivimos invadidos por el temor, nunca vamos a experimentar el potencial que Dios nos dio, nunca. Yo hace poco hablaba con un amigo que tiene un gran llamado de Dios a hacer grandes cosas, más de las que está haciendo, me consta, porque es una persona dotada, un talentoso predicador, un formidable autor, pero es empleado de un sitio que no diré, que lo está matando, y no lo puede creer. Dice, yo estoy acá y no crezco, se me está yendo la vida, no siente pasión por lo que hace. Y le pregunto, ¿y por qué salís? Y me dice, no, es que yo ya no tengo edad, Dante, para arriesgarme. Yo ya soy un hombre viejo. ¿Qué edad tenés? 50 y pico. Tu abuela, viejo. Qué bronca me da cuando dicen, porque... No, porque yo de chico miraba a la gente de 40 y decía, ¡qué viejo! ¿Qué sabe este viejo a los de 40? Miraba a los de 50 y decía, cállate, este abuelo no sabe lo que es. Y hoy, perdón. Pero para ser más específico, mi amigo tiene terror al fracaso. ¿Qué tal si intenta algo y no le resulta bien? ¿Qué tal si no gana el suficiente dinero? ¿Qué tal si la gente piensa que está haciendo estupideces o boberías? ¿Qué tal si resulta que no es tan talentoso como la mujer le dice que es? Y en cierta forma extraña, ¿sabe lo que tiene mi amigo? Que es un síndrome muy conocido, tiene temor a triunfar. Tú puedes decir, ¿quién tiene temor a que le vaya bien? Bueno, si uno le va bien, la gente espera más de uno, siempre. Las apuestas suben. Cuando uno le empieza a ir bien, uno se pone bajo un reflector y las apuestas suben. Tienes que equivocar menos. Como dije una vez, la gente le exige a Lionel Messi, por ejemplo, tiene que ser el mejor de todos los tiempos, no importa cuántos botines de oro ganes, tú tienes que ser mejor que Maradona. Él no pidió nunca ser comparado. Pero le dicen, no basta con que juegues maravilloso, tienes que ganar un mundial, de lo contrario eres un pecho frío, eres un fiasco. Y se le exige, y se lo exige el contrato del mejor pagado del mundo. Y se lo exige la FIFA,
y se lo exigen las marcas que los sponsorean. Se lo exige una Argentina que ni siquiera tuvo a bien ponerle inyecciones de crecimiento cuando era chico y tenía problemas para desarrollarse. Se lo exige una legión de detractores que emplea adjetivos mordaces, destructivos, pero mientras no mueven el trasero del sillón. Y el tipo sale, hace 7 asistencias de gol y los comentaristas dicen: hoy se lo ve bastante opaco a Lionel. La verdad que es un día poco iluminado. ¿Cuándo te iluminaste vos desde el sillón para decir que el otro no está iluminado? La verdad que se lo ve poco iluminado hoy y deja mucho que desear. ¿Sí o no? Por eso hay gente que no quiere estar bajo los reflectores. Porque el promedio y la mediocridad es un refugio del miedo seguro. No te van a criticar. En estos live a mí me critican mucho. Yo dejo de hacer los live y se terminan las críticas si no me ven. Entonces uno se puede poner a criticar a todo el mundo desde el refugio del miedo, porque desde ahí nadie nos va a pedir a nosotros que demos el ejemplo. Pero nunca habremos hecho lo que Dios tenía en mente cuando fuimos creados. Ni nos convertiremos en lo que Dios quiso que nos convirtiéramos. Porque la fe también se contagia. Cuando en una familia hay un invernadero de fe, todos tus hijos aprenden a tener fe. Te empiezan a imitar. ¿Qué hacía el viejo en esta ocasión? Tenía fe. ¿Qué hacía la vieja? No bajaba los brazos. La estupidez y la fe son cepas altamente contagiosas. Y la estupidez y la fe no tienen límites. La estupidez no tiene techo, la fe tampoco. ¿De qué vas a contagiar a los tuyos? Y nos topamos con una sorpresa en nuestra historia, la historia de Jesús. Cuando el siervo dice que el temor al patrón lo inhibió, el patrón no se defiende, no lo contradice. Le dice: yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Tuve miedo y lo escondí. Así se excusó el tipo. Y el jefe no le dice: ay, me malinterpretaste. ¿Cómo va a pensar eso de mí? Bueno, vamos a dejar pasar por alto esta calumnia respecto a mi carácter. No. Lo que le responde es: bueno, si realmente eso es lo que pensaba, si considera que yo soy malo, al menos hubieses hecho algo, mínimo. Habrías invertido el dinero y recibido intereses. Jesús está apuntando que esta excusa es una cortina de humo, no una razón seria que justifica su accionar. Este hombre solo está tratando de evadir la multa de tránsito con el oficial. No vi el stop. Pero no va a ocurrir porque el jefe es el señor de las cuentas claras y no puede ser evadido, no puede ser evadido. No hay warning, no hay advertencia. El miedo no es una excusa válida para la tragedia, la terrible tragedia de un regalo sin abrir. Y una de las cosas más interesantes de la historia es que el empleado no es juzgado por hacer cosas malas. No se pierdan esto. Ausencia de maldad no es necesariamente bondad. No provocamos el incendio. Ok, no somos gente mala, pero no hicimos nada por lo que se estaban quemando. Entonces tampoco somos gente buena. Ausencia de maldad no es bondad necesariamente. Por años, el evangelio fue la búsqueda de santidad, evitando los pecados de comisión. No cometas adulterio, no cometas fornicación, no cometas robo. Pero pecamos por omisión, por cosas que no hicimos. Por eso digo siempre, la iglesia nos opusimos a todo y nunca propusimos nada. Fuimos piratas, viejos y egoístas enterradores de tesoros. Viejos piratas religiosos enterrando tesoros. Porque el empleado no robó, no malversó, no defraudó. Simplemente se transformó en sepulturero, en un enterrador pirata de talentos.
Y Jesús utiliza dos palabras duras para describirlo: malo y perezoso. ¿Malo por qué? Malo y perezoso. Pero yo enterré, yo cuidé para cuando no hubiera. Malo y perezoso. O sea que no ser buenos mayordomos con lo que se nos dio es una manera de robarle. Se siente robado, ultrajado, malo, perezoso. Y ojo que la pereza espiritual no es lo mismo que la flojera física. Porque la pereza espiritual puede coexistir con mucha actividad en la iglesia. La pereza espiritual es no hacer lo que se necesita hacer cuando tiene que hacerse. Esta es la historia de un potencial desaprovechado. La tragedia de un regalo sin abrir. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, te aseguro que correría muchos más riesgos. Contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a lugares a donde nunca fui y solo planifiqué. Pero por sobre todo y fundamentalmente tendría problemas más reales y menos imaginarios. Pero hoy miro hacia atrás y veo una vida llena de conversaciones profundas, sobrecogedoras y sinceras, que nunca me di el lujo de tener. Miro hacia atrás y veo grandes y sólidas oraciones que nunca me atreví a hacer. Riesgos estimulantes que nunca corrí. Regalos sacrificiales que nunca ofrecí. Vidas a las que jamás toqué. Y aquí estoy sentado en un sillón reclinable que hace ruido, con un alma marchitada y un viejo televisor que ya me aburre. Y me doy cuenta que allá afuera había un montón de necesidad desesperada. Y me doy cuenta que allá afuera había un Dios que me llamaba para hacer algo, para ser parte de algo mayor que mí mismo. Y cada vez que veo a la persona que pude haber sido, pero que no soy, me doy cuenta que me transformé en un oficio que jamás pensé de niño, sepulturero de dones. Me doy cuenta que soy un viejo pirata enterrador de regalos sin abrir. Me doy cuenta que mi vida entera fue un juego de porcelana fina, traslúcida, como son las de alta calidad. Mi vida estaba hecha de caolín y cuarzo, estilo barroco, serie azul. Y el reverso de mi vida también decía Fábrica Real de Porcelana de Philipp Rosenthal, Alta Franconia, Alemania. Pero he ocultado esa porcelana bajo tierra en el refugio de mis miedos. Y ahora me estoy muriendo y me di cuenta que esta fina porcelana jamás fue usada ni lo será. Fin del poema. De un hombre que afortunadamente cuando firma tiene 98, 99 años y está más cerca de irse que de llegar, más cerca de la tumba que de la cuna, más cerca del sepulcro que del útero. Si después de todo lo que oíste, aún crees que no tienes nada para ofrecer, yo tengo una idea de algo que podrías ir haciendo, al menos hasta tanto desentierres tu don o hasta que reconozcas que enterraste tu porcelana. No te imaginas lo que el Señor del don puede hacer con unos pocos peces y algunos panes. Y mucho menos te imaginas cuán lejos puede llevar un niño que comienza con un simple lápiz y un papel. Así que hasta tanto encuentres tu don y lo desentierres, por lo menos te invito a que intentes dibujar. No es mucho, pero es una buena manera de empezar el nuevo año diciendo: lo que sea, lo que sea que haré, aunque sea pequeño, te lo entrego a ti, al Señor de los dones, al Señor de señores. No sabe lo lejos que el Señor te puede llevar. Vamos, celebra al Señor de señores, vamos, 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 vamos. 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 En nuestro corazón
siempre define y determina quiénes somos, cómo pensamos y todo lo que hacemos. Tal es su corazón, tal es él, dice la palabra. Proverbios 4:23 agrega: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él fluye, de él mana la vida. Ese es el cabezal del cual fluye todo el río de la vida. Dicho esto, amerita la pregunta: ¿cuánto tiempo dedicamos a tratar con la basura visible, la que vemos a diario en nuestras vidas, en lugar de tratar con la fuente, que en realidad es la que está produciendo esa basura? Porque vivimos tratando con la basura que aparece cada mañana, en vez de ir de una vez por todas a la cabecera, que es donde se genera y después se arroja hacia todo el torrente del río o de la vida. Y eso es lo que durante muchos años hemos hecho en la iglesia: ocuparnos de los residuos que aparecen río abajo, remover un poquitito de esa basura un domingo a la vez, para el lunes levantarnos y darnos cuenta que estamos sucios otra vez. Para el martes darnos cuenta que se volvió a acumular en la superficie y en el fondo de nuestro corazón todo ese estiércol, toda esa mugre, toda esa inmundicia que creímos que había desaparecido el día domingo. Porque ese es el trabajo más fácil, pero no el más efectivo. Digo, el de limpiar por domingo lo que se ve. Remover la basura que vemos río abajo es lo que yo llamo tratar de modificar la conducta con algunas píldoras de sana doctrina. No hagas esto, no hagas lo otro. Removemos la basura el domingo, para el lunes estamos igual. En otras palabras, es intentar torpemente aliviar los síntomas con una aspirina, sin atacar directamente a la médula de la patología. De hecho, es así como nos han adoctrinado durante años. Nos han dicho, por ejemplo, hagan memoria: si tienes problemas con los juegos de azar, aléjate de los casinos, ni se te ocurra acercarte a Las Vegas. Si tu problema es la ira, aprende a respirar profundo y cuenta hasta 10. Y ahí vamos por la vida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, hasta que algún día explotamos. Si tu pareja está en crisis, organízate una cena romántica a la luz de las velas. Si tienes problemas con tu suegra, cásate con una huérfana. Ahora, pocos se preguntan: ¿y por qué alguien estaría adicto al juego? ¿O por qué explota de ira? ¿O por qué su pareja está en crisis? ¿O por qué tiene problemas con la suegra, aunque parece algo obvio? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del cabestal? Si no estamos tratando siempre con los síntomas. Yo hace unos años leí un libro acerca de un predicador que, por cierto, respeto mucho. No es una crítica ni un juicio de valores hacia su persona, pero él dijo algo que yo no comparto en absoluto. Él dijo que solía viajar mucho debido a las invitaciones que tenía por todo el globo, y él recomendaba a otros viajantes como él que cuando llegaran al hotel colocaran una Biblia abierta sobre el televisor para no ser tentado con la pornografía. Hay hoteles donde con un control remoto se puede acceder a películas para adultos, y él decía: cuando yo me sienta tentado, veré la Biblia abierta ahí, y entonces eso impedirá que piense en cosas que no debo pensar. No digo que esté mal en sí misma la idea o intrínsecamente esté mal, pero es como limpiar la basura del tramo del arroyo que podemos ver sin ir al causal de la fuente. ¿Y si un día el hombre se olvida de llevar la Biblia al hotel? ¿Y si consume pornografía no en la tele, sino en un dispositivo en el cual no puede ponerle una Biblia encima? ¿Y qué si decide consumir pornografía en su celular, por ejemplo? Que está mirando noticias o contestando un texto y dice: bueno, miro pornografía, y ahí no está la Biblia. Pero siempre es mucho más sencillo tratar con el síntoma
en lugar de diagnosticar la patología. Yo diría, ¿por qué apenas se queda solo en una habitación de hotel se siente propenso o adicto a ver pornografía? Eso es lo que hay que tratar. ¿De dónde viene esa basura que infecta su río a diario? Porque si la solución fuera poner una Biblia sobre aquello que nos tienta, hay que poner Biblia sobre la televisión, Biblia sobre el dinero, Biblia sobre las mujeres, Biblia sobre los varones conforme el sexo. Habría que poner Biblias en todos lados. ¿Qué está ocurriendo en el cabezal de su río? En este caso puntual de este autor, que necesita buscar satisfacción momentánea en un sexo virtual u onanista. ¿Qué es lo que le está ocurriendo? El problema siempre radica, insisto, en el centro de su corazón. Si uno no va al cabezal, va a limpiar la basura hoy, va a salir victorioso en este viaje y después va a caer. Este domingo vamos a salir en victoria y para el miércoles caímos de vuelta porque no vamos al cabezal de donde sale la basura. Si un cardiólogo necesita diagnosticar el grado de salud de un corazón, suele someter a su paciente a lo que se llama un arteriograma. Un arteriograma, en palabras simples, se trata de inyectar un tinte dentro de la corriente sanguínea y luego tomar una placa de rayos X para localizar cualquier bloqueo en las arterias. Son muy conocidos los arteriogramas y muy populares. Ahora, lo más importante y lo más sorprendente es que muy pocos nos sometemos a ese tipo de examen de modo preventivo, porque no tomamos en serio los síntomas. Es muy raro que alguien diga, me fui a hacer un arteriograma para prevenir. Entonces hay gente que sufre de insomnio, le cuesta conciliar el sueño, mucho dolor de espalda, muchísima ansiedad. Y entonces, ¿qué buscan? En la farmacia más cercana, medicamentos para poder dormir, para el dolor de espalda y algo para la ansiedad. Pero no saben que se trata de una condición cardiovascular. Por esa misma razón yo quiero que hoy todos demos esta caminata intencional río arriba hasta que nos topemos con esos secretos escondidos que no queremos ver. Porque si no es un efecto placebo, te doy una aspirina, te va feliz y para el domingo que viene estamos en lo mismo. Y yo creo que juntos descubramos lo que descubramos, tratemos con ello. No nos va a gustar lo que vamos a descubrir a lo mejor hoy. ¡Qué silencio sepulcral! Pero descubramos lo que descubramos. Si uno va al médico es para que te diagnostiquen, no para que te dejen feliz, necesariamente. Ojalá no encontremos nada, pero encontremos lo que encontremos, lo vamos a tratar con la patología y vamos a tratar de dar con el diagnóstico y también con la terapia. Entonces yo te invito a que hoy demos juntos una caminata hasta el corazón de nuestro problema. Que dejemos que el Señor nos ausculte con su estetoscopio y que luego nos someta, si es necesario, a un arteriograma espiritual. Que vea qué es lo que está bloqueando las bendiciones de Dios, las recompensas del Señor. Hay algo que a esta altura del año está bloqueando lo que Él preparó para nosotros. Entonces yo como comunicador, como pastor, tengo dos opciones. Insisto, te doy una aspirina y te mando a casa feliz para que después te enteres que la basura regresó, o vamos al corazón del problema, al cabezal. Por eso mismo Jesús nunca se detenía en el comportamiento externo, en la vestimenta de la gente, sino en el corazón de las personas. En Mateo 15, 17, Jesús le dice a los líderes religiosos, ¿no se dan cuenta? Ustedes que están siempre discutiendo qué se puede, qué no se puede comer, ¿no se dan cuenta que lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? En otras palabras, están discutiendo qué se puede y qué no se puede y eso va al inodoro. Lo que sale de la boca y viene del corazón, eso es lo que contamina a la persona. Lo que sale del cabezal. Por
Porque del corazón, agrega el Señor, salen los malos pensamientos, los homicidios. Fíjense que malos pensamientos están en la misma lista de los homicidios. Chismear es lo mismo que matar para el Señor. Se rió una asesina. Los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Tú deberías leerlo todos los haters y los que están siempre odiando en las redes, que piensan que pecado es lo que se hace y no lo que se escribe. Las calumnias, los falsos testimonios, todo eso sale de un corazón pútrido, con mugre, que apesta. Lo dijo el Señor. Y en lo que se refiere a lo que sale del corazón, hay una patología que si uno va hasta el cabezal y vamos juntos, porque estamos juntos en este viaje, que reside escondida siempre río arriba. Es una de las que, si no vamos río arriba, no la vamos a descubrir tan fácil. Y se la suele conocer como amor narcótico. En psicología, cordialmente o coloquialmente la llaman amor narcótico, que es un síndrome que consiste en creer que las relaciones sentimentales, familiares, románticas, simbióticas, le van a dar significado a nuestra vida. Y es más común de lo que creemos. El hecho de pensar, bueno, yo sería diferente si hubiese tenido el amor de aquella muchacha que me rechazó. Si me hubiese casado con este otro en vez de este que está tomando cerveza y rascándose el ombligo. Si mis hijos serían más agradecidos, yo sería una mamá diferente. Si mi pastor me habría apoyado en la visión, mi historia sería otra. Si mis padres me hubiesen dado más cariño y más validación, ¡oh!, ¿a dónde yo habría llegado? Y yo sé que hay un momento incómodo que ocurre en nuestro ser cuando yo digo estas cosas, por eso fue necesaria la introducción de que hay que ir río arriba y encontrar eso que está escondido, que no aparece recetando una aspirina. ¿Y hay algo malo en sí mismo en esto, en esta frase? No, de hecho estas frases demuestran que fuimos diseñados para anhelar la cercanía emocional y física. ¿Quién no quiere ser validado por sus papis? ¿Quién no quiere estar bien en pareja? Que sus hijos se acuerden de uno. No están mal las frases en sí mismas. El problema radica cuando queremos que cierta persona nos complete, nos entienda siempre, nos sane, nos haga felices, me tiene que hacer feliz. Porque si tenemos ese tipo de expectativas, estamos esperando algo que ningún otro ser humano puede darnos. El adicto necesita la dosis de la cocaína, la anfetamina, lo que sea, del barbitúrico con el cual se droga. El alcohólico necesita la copa. Y los adictos a la aprobación o a que lo quieran dependen de otras personas para que las amen, para que las afirmen, para que las validen y le den un significado al vivir. Esto se conoce como codependencia, como adicción al amor. Por eso decía que en un término más coloquial le dicen amores narcóticos, que tiene que ver con estar drogados con una necesidad, o estar adictos con una necesidad a que nos amen. Es cuando nuestras emociones quedan atrapadas en una montaña rusa y siempre dependemos de alguien más, ya sea para estar muy felices, exultantes, o para hundirnos en la depresión más profunda. Y nuestra autoestima llega a veces a ser tan frágil que la más mínima crítica nos destruye emocionalmente y nos arruina el día. Esto potenciado por las redes sociales. Nuestros hijos, nuestros adolescentes, que son los más vulnerables en este caso, a veces se visten, lucen, hablan, escuchan música según el esnobismo de los que otros dicen que tienen que hacer. Y son llevados por esa corriente de presión del que dirán. No me puedo cortar el pelo de otra manera a como se está usando. No puedo hablar de la manera que quiero, sino de cómo se está usando que se hable.
Y eso es el deseo de agradar. Llegamos a la vida adulta y eso no cambia. Y lo que es aún peor, estamos a veces tan desesperados por ser amados, por ser validados, que tampoco podemos ni tenemos la capacidad de amar a nadie más. Aquel que necesita todo el tiempo validación, no puede amar a otro. El egoísmo, el ombliguismo de necesitar todo el tiempo afirmación de otro, no le permite amar libremente a otra persona. Entonces, cuando sufrimos a veces una profunda punzada de soledad, en muchas ocasiones es Dios que grita desde dentro y nos dice: yo estoy buscando amarte y llenar ese vacío. Es lo que le dijo a la mujer samaritana, a la mujer que estaba junto al pozo samaritana: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No era una acusación, no era un juicio de valores. Estaba diciéndole: deja de saltar de relación en relación, de cama en cama. Te voy a dar un agua del cual no tendrás sed jamás y que los hombres nunca van a poder saciar. Un agua profunda a tu corazón, a tu alma. Ahora, no me malinterpretes, enamorarnos es muy bueno, pero nunca ese amor puede sustituir al amor de Dios. Porque el vacío que hay en el corazón humano tiene la forma de Dios, no la forma de una pareja, no la forma de una madre. El vacío que tienes no tiene la forma de un hijo, no lo va a llenar ningún hijo. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Pensemos en nuestra vida como la rueda de una bicicleta. Hagan memoria de cuando anduvieron en bicicleta alguna vez o si alguien la tiene actualmente. Cada rayo o varilla de la rueda representa una relación significativa de las que conforman nuestra vida. Un rayo representa a mamá, otro rayo a papá, a la abuela, al cuñado, un rayo representa al hijo, y así está la cosa, hasta que se hace una rueda de bicicleta. Nuestra tendencia es hacer de Dios un rayo más de esa rueda. Hoy me toca la iglesia, el martes estoy pendiente de mis hijos hasta el sábado, el lunes se lo dedico a mi marido, no sé, o al revés, pero pensamos que Dios es un rayo más. Y a Dios no le interesa ser un rayo más de la rueda. Dios debe ser el núcleo central en el cual se conectan los rayos y desde ahí salen. Dios es el punto fijo en un mundo que gira. Él es el punto fijo. Entonces, hemos sido hechos para amar a nuestros hijos, para amar a nuestros padres, a nuestras parejas, pero la adoración solo le pertenece a Dios. Eso está claro y a veces se nos confunde. Él es la fuente del cual depende cualquiera de nuestros amores. Porque solo cuando amamos a Dios podemos amar a los demás de la misma manera, si no, no se puede amar. Si uno no ama a Dios, no puede amar. Es como cuando vemos a un maltratador de otro hermano y después levanta las manos y adora. Pero si no puedes amar al que ves, ¿cómo quieres hacernos creer que estás adorando a un Dios que no es? Si maltratas al que está en la fila, en el café, en la fila esperando para entrar a la iglesia, le hablas mal al ujier, eres un petulante, ¿quién me hace creer? ¿Cómo Dios va a creer que lo amas a Él, que no puedes ver si a su creación hecha a su semejanza maltratas? A mí no me digas que me amas si maltratas a mis hijos. ¿Quieres ver un padre enojado? Maltrata a mis hijos. Así ellos hayan hecho una burrada. Y creo que esto representa lo que siente cualquier papá o mamá. Si quieren ganar tu corazón, trata bien a tus hijos. Y a veces nosotros maltratamos y en las redes y opinamos, falso profeta, apóstata, no sabemos a cuántos hijos de Dios estamos tocando. Y pensamos que Dios va a estar contento con nuestra adoración. Si no amamos a Dios, no podemos amar a nadie. Según los 10 mandamientos dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Yo soy un defensor de eso. Honrarlo, pero adorar solo a Dios. Eso es lo que llamamos el primer botón de la verdad que estamos descubriendo hoy río arriba. ¿Te pasó alguna vez que te abotonaste, especialmente los varones hacemos eso, mal la camisa? Uno empieza desde arriba
Pero si uno elige el ojal equivocado arriba, nos damos cuenta del error cuando llegamos al último botón, que la camisa queda. Pero si abotonamos bien el primero, todos los demás botones encajan en su lugar, no hay ciencia. Entonces Dios ordenó nuestras vidas de manera tal que el amor a Él sea el primer botón. Eso es lo que hay que tener claro. Si tenemos abotonado ese amor, los demás amores se acomodan solos. De otro modo, vamos a ir por la vida como una camisa mal abrochada. Vengo a adorar a Dios. Tal vez estés pensando, pero bueno, yo soy una madre. No puedo amar menos a mis hijos. No, no puedes. Pero ese tampoco es el mensaje de hoy, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tu amor por ellos no puede estar en el primer lugar del botón, porque ese es un ojal que le pertenece al Creador. Cada niño es un hijo especial, cada niño es un regalo maravilloso. Esos locos bajitos, como decía Joan Manuel Serrat, es el regalo que Dios nos da a cada uno de los que podemos ser padres. Ahora, daríamos cualquier cosa, daríamos la vida por nuestros hijos sin siquiera pensarlo. Pero tenemos que tener en cuenta que cuanto más valioso y hermoso es algo, mayores posibilidades tiene de que ocupe el trono de nuestro corazón. Y si llegamos al cabezal del río es para reconocerlo, no para que digan, no, no es mi caso, no es mi caso. Sí. Porque si no va a haber basura mañana otra vez. Cuanto más temo perder a alguien, más probable es que lo esté adorando. Entonces, cuando Dios nos da un hijo, nos está prestando un don. Y dice, este hijo, esta hija la he hecho para ti, lo he hecho para ti. ¿Puedes amarlo sin adorarlo? ¿Puedes amar al don de manera que eso te lleve a amar al dador de este don? Porque si amas más al don que el dador, lo estás idolatrando. Muchas veces le otorgamos poder a una persona cercana a nosotros para que determine nuestro estado emocional, si vamos a tener un día bueno o un día malo. Hay madres, me consta, cuyo estado emocional depende de cómo su hijo la trate. Si la escribe, si lo saluda, si le habla bien, si le habla mal. De hecho, hay niños pequeños que son los reyes emocionales del hogar. Si ellos están felices, andan todos felices. Si los nenes están aburridos y malhumorados, todo el hogar está alterado, aburrido, iracundo. He conocido familias enteras que orbitan en derredor de un mocoso de 10 años. Sebastián Natanael. Y hace lo que quiere en la casa. Se come lo que él quiere, se come a la hora que el mocoso quiere, se acuestan a la hora que él quiere, se miran en la tele lo que él quiere, hasta se congregan si el mocoso quiere. Y hacen todo porque dicen, lo estamos amando. Y el pibito, el chamaquito, maneja todo el ambiente, toda la atmósfera del hogar. Eso es lo que hace exactamente un falso Dios. Nos recrea a su propia imagen. En 2 de Pedro 2:19 dice, cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y no nos domina solo el alcohol o el cigarrillo o la droga. A veces nos domina un mocoso. ¿Habrá alguien aquí que se crió en un hogar que todo giraba en derredor del desfase hormonal de la mamá? Cuando mamá no está feliz, nadie está feliz en esta casa. Mamá decía, no estoy feliz, y era Nayib Bukele por cadena nacional. Se acabó. Los ponía como pandiceros tatuados a caminar en la habitación. ¿O no? Ay, no. Que mamá tiene un mal día y andábamos todos. Entonces, cuando alguien tiene un control sobre nuestra manera de pensar o de sentir, eso indica que Dios está siendo reemplazado. La idolatría no es tener una estatua sobre la repisa.
En las iglesias también hay mucha gente que depende del humor de su líder, de su pastor, de su apóstol. Si el tipo viene malhumorado, todos tienen una pésima semana. Si el tipo llega empoderado, salen todos, conquistaremos el mundo, Pinky. Salen todos así. En Lucas 14:26, en la versión nueva, en la nueva versión internacional, dice: si alguno viene a mí, es la versión que más me gusta, porque la palabra aborrecer no la entendemos en el término griego con el que fue escrito. Dice: si alguno viene a mí y no sacrifica su amor por su papá, por su mamá, por su esposa, por sus hijos, por sus hermanos, por sus hermanas, y aún no sacrifica su propia vida, no va a poder ser mi discípulo. Es el versículo o el mandato más debatido por los teólogos. Porque sabemos que debemos amar a nuestra familia, ¿cómo no? Una persona de bien es lo primero que hace, pero Dios no va a compartir su trono en nuestro corazón, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos. Y todos tenemos esa tendencia de poner en un pedestal a alguien que no fue creado para estar ahí, lo vamos a quebrar. Hay esposos que hacen eso con sus cónyuges. Ella es la jefa, ella es la patrona, es el sol en cuyo derredor giran todos en el hogar. O él es el sol que ella hace todo para que él no se ofenda. Y si él o ella está de buen humor, todos lo están. Y esta situación pone a la pareja en un terrible estrés. Porque si es ella el centro del hogar, él tiene que estar pendiente de la más mínima necesidad que ella tenga. Y cuando no lo hace, ella ya piensa que no lo ama. Hasta que ella se da cuenta que tiene una presión sobre sus hombros de ser el ancla emocional y espiritual de la pareja y se terminan hundiendo los dos. Le estamos diciendo a alguien: yo pongo toda mi felicidad y bienestar en tus manos. Y nadie en sus cabales aceptaría semejante arreglo, porque no podría llevarlo adelante. Yo siempre digo, yo no puedo hacer feliz a nadie. El Señor me presta los oídos de la gente, pero si alguien piensa que yo voy a hacer feliz a la gente con un mensaje, es una utopía. La verdad es que ningún ser humano puede hacer feliz a otro, solo Dios. Y a veces hay padres que hacen eso con sus hijos. Si juega el fútbol, queremos que llene la casa de trofeos, de medallas. No toleramos que no sea el mejor del equipo. Tenemos que sentir que estamos criando a Messi, a Ronaldo mínimo, a Mbappé. Segundo, Mbappé. Y indirectamente comenzamos a vivir a través de los logros de nuestros hijos. Y los hijos lo perciben. Ellos no pueden traer solo buenas calificaciones, tienen que traernos las mejores del país. ¿Qué digo? Las mejores calificaciones del planeta solar. Del sistema solar, no del planeta solar, del sistema solar. De la Vía Láctea y de Andrómeda también. Entonces, hay padres que asignan su propia identidad a través del boletín de calificaciones de sus hijos, o a través de sus carreras, o a través de los nietos que puedan darle. Supongo que me vas a dar un nieto. No se casó para darte nietos a ti. Pero ya 3 años esperando un nieto. Ándate a Uganda y tráete 4 o 5. Deja de presionarlo al pobre desgraciado. Imagino a tu hijo sacándose la toalla así delante de su mujer diciendo: mamá está esperando un nieto. Y vivimos en una generación de padres helicópteros que sobrevuelan todo el tiempo sobre los hijos, listos para rescatarlos si la vida se les pone complicada. De hecho, me consta que hay padres cuyo orgullo es decir: para mí lo más importante en la vida es mi familia. Es una noble. No, para mí, la familia. Hay madres que dicen: no, mi vida son mis hijos. ¿Está mal? Perdón por amar tanto. ¡Oh! Y también suena abnegado, suena espiritual. Lo que sucede es que Hollywood
Nos vendió el cuadro de la familia reunida alrededor de un pavo recién horneado, o la familia entera que se levanta por la mañana con pijamas rojos, abriendo regalos de Navidad alrededor de un enorme pino, y el cuadro se completa con una chimenea humeante, un perro labrador, una casa con una cerca blanca, un jardín y nietos que pueblan la casa de risas. Eso es todo lo que alguna vez deseamos. Decimos, si yo logro tener un hogar, es lo único que le pido al Señor, un hogar. Un hogar. Y sola con mi gato y necesitamos un hogar. Pero cuando esa felicidad idílica es lo que creemos que nos va a hacer felices y completos, ahí nos decepcionamos. Porque nuestra realidad está muy distante de eso que alguna vez vimos en las películas. Resulta que a nosotros nos viene a tocar justo la madre manipuladora. Un padre que nunca se hace respetar. Hermanos que se detestan y sacan temas en la mesa que acordamos no hablar. Cuñados que no se soportan. Hijos maleducados. Abuelos que reclaman cosas del pasado. Nueras que llegan justo a la hora de la cena y no son capaces de levantar su propio plato. Decimos, ¿pero por qué esto no lo dijeron en Hollywood? Y cuando vemos que no estamos logrando lo que soñamos, asfixiamos a nuestros hijos, los estrangulamos. Con nuestras propias expectativas les pedimos que sean lo que nosotros no pudimos ser, que también es muy cultural nuestro hispano. Mi hijo va a ser lo que yo no pude. Está bien, a mí me cruzó un coyote, pero él va a ser el correcaminos. Demandamos a nuestra pareja que nos ame, que sea romántica, que sea fogosa, servicial, que siempre huela bien. Hasta que la presión y la vida real termina quebrando el sueño. No pidas la persona perfecta para ti. Sé tú la persona perfecta para alguien. Suena lindo, está para tuitear. Pero si vamos a fondo en esa frase, implica que si no encontraste pareja todavía, es porque todavía no lograste ser perfecto para nadie. Por eso no encuentras, porque ni siquiera logras ser perfecto para que nadie te elija. Y eso es porque toda la cultura que nos rodea atenta contra el que necesita, quiere, decide estar solo, desde las películas, las canciones, la iglesia. Nuestros amigos nos dicen que la única fuente de felicidad es lograr enamorarnos. No estoy diciendo que no, pero no es la fuente de la felicidad. De hecho, cuando nos enamoramos, yo leía que nuestro cuerpo libera, cuando uno se enamora, el cuerpo libera una gran cantidad de dopamina, que es el químico del placer. Pero también produce la disminución de la serotonina, que es el químico que nos ayuda a tomar decisiones sabias. Eso explica por qué tantas que están perdidamente enamoradas, suelen hacer cosas tan estúpidas. ¿O no? Porque la serotonina se les va por el piso. Entonces, desde niños, soñamos dar con ese alma gemela que nos rescate de nuestra casa paterna. Acá en esta casa no me entienden y yo voy a encontrar a alguien con quien me voy a ir a pasear al mundo. Alguien que nos rescate de la soledad, de la soltería. Una persona que complete nuestras frases. Que nos mira a los ojos, nos derrita el corazón, se ría de nuestros chistes tontos. Convengamos que Dios creó el amor romántico. Si tenemos duda, basta con leer Cantar de los Cantares. Pero pretender o creer que el amor por alguien, ya sea una pareja, nuestros padres o incluso un hijo, nos va a dar significado, es un invento absolutamente humano, no es divino. En realidad uno termina enamorado del amor. Hay un montón de gente enamoradas y enamorados del amor. Yo he conocido a decenas de mujeres, les dije el domingo pasado que les iba a tocar un poco a ustedes. Y no digan, ay, ¿por qué? Porque el domingo pasado cobraron los varones, ahora les toca a ustedes también.
Conocí a decenas de mujeres que unieron su vida a alguien más, pero en realidad estaban enamoradas del vestido de bodas, de la lista de invitados, del pastel, del viaje de la luna de miel. Y ustedes dicen, ¿pero no pensaron en algo más? Y la serotonina desapareció. Y la lista de invitados, y quiero invitar a mis primos, a mis parientes que vengan de mi país, y un gran pastel y 7 pisos, hasta que se dieron cuenta que la vida real es muchísimo más que esos cortos días bucólicos e idílicos. Que se termina la fiesta de bodas, se termina el vals de los novios, se termina la luna de miel, y hay que estar con alguien el resto de la vida. Y esto no sucede solo a nivel pareja. Conozco a muchas madres que expresan su hambre por una relación de amor y llaman y le escriben a sus hijos adultos varias veces al día. Varias veces al día. Ustedes dicen, pero eso es normal, yo soy una madre. No, no es normal. Si tu hijo, que por cierto ya se casó, tiene su familia, no te contesta de inmediato, ya sientes que la vida no tiene sentido. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué los crié? Conozco madres que no tienen hijos, tienen rehenes. Son terroristas, secuestradoras emocionales. Nunca te acuerdas de tu madre. No me regales tu ausencia, es lo único que te pido. Mis hijos es todo lo que yo tengo. Un día me van a encontrar muerta y se van a arrepentir de no haberme enviado un emoticón. Querido hijo, nunca dejes de amar y honrar a tu madre, pero recuerda aquel viejo axioma militar: no negociamos con terroristas. En el 2007 hay una famosa encuestadora llamada Barna que le pidió a más de 1000 personas que dijeran, que expresaran la relación que consideraban más importante en sus vidas. Y 7 de cada 10 adultos eligieron a la familia terrenal por encima de Dios. 1 de cada 3 dijo que su familia era más importante que Dios. El 22% mencionó a su cónyuge como la relación más importante en la vida. 17% colocó a sus hijos en la posición más alta. 3% eligió a sus padres. Solo el 19% mencionó a Dios como la principal de sus relaciones. Entonces, sea quien sea que pongamos sobre el pedestal, nunca nos va a complacer, y mucho menos, lo que es peor, no lo vamos a poder complacer tampoco. De hecho, hay muchos que crecieron y nunca sintieron que pudieron terminar de agradar a sus padres. Hicieran lo que hicieran, nunca resultaba suficiente. Yo fui uno de esos. Y a veces somos adultos y no nos damos cuenta que todavía seguimos intentando hacer que mamá o papá, que quizás ya no existen, se sientan orgullosos de nosotros. La presión que experimentamos a veces de parte de los padres para estar a la altura de las expectativas que ellos tenían nos lleva a sentirnos inseguros. Nos hacemos gente grande y en el fondo parece que todavía estamos tratando de hacer ese gol en el partido, de traer a casa un boletín con calificaciones perfectos, y ya la vida nos pasó y todavía queremos seguir intentando agradar a papá o a mamá. Entonces, querer encontrar nuestra valía y nuestra identidad en un hijo coloca a ese hijo en el lugar de Dios en nuestra vida. Y nos frustramos nosotros y se frustra el hijo. Esta es la cruda verdad. Nuestros hijos no tienen que decirme amén, lo voy a decir igual. Nuestros hijos ni son perfectos, ni son los mejores del mundo, ni son los más inteligentes que la maestra no lo puede creer. No. Ni son los más espirituales, ni son los más guapos del mundo. Está bien que lo veas guapo, pero no es el más guapo del mundo.
No es que lo andan buscando de Hollywood para que ponga la cara en el nuevo Mi Pobre Angelito. No va a ocurrir. Solo son hijos. Nuestros hijos son hijos como los de cualquier hijo de vecino. Lo único que podemos soñar es que sean íntegros y buena gente. Eso ya es un regalo de Dios. Pero ellos no nacieron para hacernos felices, ni para terminar la carrera que nosotros no pudimos terminar, ni para necesariamente continúen con el legado de nuestro ministerio. A mí me preocupa cuando un pastor pone a un hijo casi salido recién de la adolescencia a predicar y a exhortar al resto de la gente, en lugar de enviarlo a que primero se gane la vida trabajando, y si Dios lo quiere, que sea Él el que lo llame al ministerio cuando sea su debido tiempo. Porque ningún abogado pondría a su hijo a defender a un cliente solo porque es su hijo, si ese hijo no pasó por la facultad de leyes. Ningún cirujano le diría al paciente: mire, hoy lo voy a operar mi nene. Él no es cirujano, pero heredó mi apellido y siempre me vio operar, así que tiene mi unción. Además quiero que practique un poco. Quiero que se vaya fogueando, que se vaya haciendo. Eso, además de ser un simple nepotismo, es pretender poner un hijo en un sitio que aún no se ha ganado, que aún no ha pagado ningún precio para estar ahí. Por eso la congregación a veces tiende a rechazarlos cuando decimos: este va a heredarme unción. No siempre es así. Lo mismo cuando va por un yerno o otro pariente que a veces ponemos frente a una empresa, frente a una compañía, frente a un ministerio, y que tiene el puesto y ni nos preocupamos si Dios lo llamó o si está capacitado para gestionarlo. Entonces, cuando hacemos eso, lo más probable es que estemos pidiéndoles que hagan algo para lo cual no fueron llamados. Y eso se llama perversión. Pervertir a un hijo es, la palabra perversión es desviar el uso natural. Y la perversión no solo se usa en términos sexuales, sino en términos ministeriales, espirituales, de legado. Y cuando fijamos nuestro corazón en nuestra familia, cometemos todos esos errores y finalmente herimos a quienes amamos y los elevamos al nivel de Dios. Es un error terrible que crea todo tipo de sentimientos negativos y amargura en la pareja, en un padre, en un hijo. No podemos, insisto, esperar que las cosas o que la gente llenen un vacío que tienen la forma de Dios. Por eso venimos a la iglesia. No para tener hijos más perfectos, sino para abotonar el primer botón en su ojal. Para eso venimos a la iglesia, para confirmar que Él es el centro de todos los rayos que giran en nuestra rueda. Entonces, hoy, ¿cómo deberíamos considerar nuestras relaciones familiares? Alguien que navegó en la superficie conmigo va a decir: entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Hay que amar menos? No, por supuesto, rotundamente no. Pero deberíamos amar de un modo diferente. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, debemos quitar esas relaciones del centro y colocar ahí a Jesús. Y eso va a sanar el resto de las relaciones. Va a ser mejor mami, mejor papá, mejor hijo, mejor cónyuge. Hasta podríamos decir: mira, te amo demasiado como para convertirte en el centro de mi vida y darte un peso y una responsabilidad que no te mereces. No te puedo culpar por si me va bien o me va mal, o por si tengo o no tengo un mal día o un buen día. Y cuando Jesucristo realmente es nuestro verdadero Señor, estamos en mejores condiciones, tenemos la mejor versión de nosotros para ser esposos, para ser padres, hijos, novios, yernos, nueras. Porque quizás como Lea estamos tan enfocados en que nos amen, que nos olvidamos de alabar y adorar a Dios. No esperemos un cuarto hijo para eso. No esperemos que tengamos muchos rechazos para que nuestra adoración sea dirigida hacia el centro. Y a veces necesitamos destronar a esos ídolos antes de estar listos para las bendiciones de Dios que Él preparó para nosotros. Y si continuamente le hacemos pasar momentos difíciles a aquellos que amamos, porque les reclamamos que no nos dan, que no nos sirven, que no nos corresponden,
lo más probable es que estemos pidiéndoles que hagan algo, voy a decirlo otra vez, para lo cual no fueron creados. Nadie, ni nosotros, ni tú, ni yo, podemos brindar gozo y amor, porque hay una satisfacción profunda que solo puede provenir de Dios, no de ninguna persona. Si no, sería como realmente los cuentos de Disney: se casaron, vivieron felices y ya está, no hay más complicaciones. Ojalá el casamiento fuera el sumum de la felicidad, o tener un hijo, y tuvieron hijos y fueron felices. O finalmente dejaron de rentar, compraron su propia casa y fueron felices. O se mudaron a una montaña en el Tíbet y allí en la meditación profunda fueron felices. No. Los problemas y los afanes ocurren aquí y en el Tíbet, en el tránsito y en el medio de la nada. Por eso al iniciar este mensaje yo te dije que debíamos permitir que el Señor nos ausculte con un estetoscopio y que nos someta a un arteriograma espiritual. Y también te pedí concienzudamente que diéramos una caminata emocional hasta encontrar esas patologías escondidas que ni sospechábamos que padecíamos, pero son las que nos llenan de basura en la semana. Y prometimos que encontráramos lo que encontráramos, íbamos a permitir que Dios tratara con ellos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Jacob, el nieto de Abraham, se enamora de una tal Raquel, hija de ese Labán. Y Génesis 29:16 relata: Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea, la menor Raquel. Y luego describe cada una de ellas. Lo describe Génesis. Dice: Lea tenía ojos delicados. Esto es lo que dice. Lea tenía ojos delicados. Mientras que Raquel era muy atractiva y hermosa. Jacob siente atracción a primera vista por Raquel. La dopamina se le sube por las nubes. La serotonina se le va al suelo. Así que, como es de esperarse en esos casos, hace algo estúpido. Le propone un trato inusual a su suegro, totalmente arbitrario, parcial. Le promete trabajar 7 años gratis a cambio de casarse con Raquel. Claro, él no es el que inicialmente empieza la propuesta. Él dice: quiero casarme con Raquel. Y cuando su suegro dice: vas a trabajar 7 años si la quieres, él dice: ok. Obviamente Jacob no tiene el más mínimo interés en su cuñada Lea. Hay versiones de la Biblia que describen que tenía lindos ojos, tiernos digamos. Es la única descripción de la hermana de la bellísima Raquel. Lea tenía ojos delicados. Para que entendamos de qué estamos hablando, si un amigo te arregla una cita ciegas con una chica que no conoces, y cuando le preguntas: pero es linda, y te responde: y qué sé yo, tiene lindos ojos, estás en problemas. ¿Se entiende, no? Como que alguien te quiera vender una casa que aún no viste y le preguntas a la gente de bienes raíces: ¿en qué condiciones está la casa? Y te dice: para serle sincero, el baño está lindo. Ya sabes que el resto va a ser Nagasaki y Hiroshima, eso es así. Va a estar detonado. Pero escucha este versículo, acaso el más romántico que aparece en las Escrituras. Está en Génesis 29:20, más romántico que todo cantar de los cantares, porque esconde algo que lejos de ser cursi, por cierto, es muy, muy dulce. Dice: así que Jacob trabajó por 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorada de ella, le pareció poco tiempo. ¡Ay, qué dulce! It's cute. Very sweet. Le pareció. It's cute. It's cute. Le pareció poco tiempo. Muy cute. La cosa es que luego de 7 años se hace la gran fiesta, el casamiento.
Y la parranda arranca temprano y Jacob está tan feliz que brinda con cada mesa, con cada invitado. Luego llega el baile y Jacob baila varios temas lentos junto a la mujer de sus sueños, que lleva un velo que cubre su rostro, como se estilaba en la época. Y baila. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Y ahí va. Tú bailando en tu volcán. Y a 2 metros de allí, bailando yo en el polo. Y ahí vemos a Jacob con la princesa. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines. Y todos mirándolo. Y cuando finalmente llega la noche de bodas, la flamante esposa entra a la tienda y consuman el matrimonio. No me pidan detalles porque la Biblia no los especifica. Y cuando se despierta por la mañana en medio de la resaca, porque había bebido bastante, Jacob abre los ojos y se da cuenta que en vez de Raquel, terminó casado con Lea. Había bailado, había hecho el amor con la más fea. Entonces Jacob recobra la sobriedad de golpe, se pone los pantalones tambaleando y va hecho una furia a confrontar a su suegro. Fue timado. Y su suegro le dice: ¿qué pretendías con tan solo 7 años de trabajo? Te di lo que tenía en oferta. ¿Quieres todavía a Raquel? Sí, la quiero, la amo. Bueno, vas a tener que trabajar 7 años más. Ahora Jacob tiene 2 esposas y un gran lío. Pero esta historia me hace sentir no pena por Jacob, sino pena por quien se habla poco y parece una actriz secundaria en esta trama, Lea. Ella verdaderamente ama a su marido y haría cualquier cosa porque él la amara también. Está casada, pero aún así se siente una mujer incompleta y quiere que él la complete. Yo conocí alguna vez a un hombre soltero en Argentina que cuando cumplió sus 30 y tantos años se compró su departamento y durante muchos meses no compró muebles. Podía, pero no compró, excepto tenía un colchón en el suelo y una mesita diminuta, mesita plegable en la cocina. Y él decía que no quería muebles porque quería que su esposa los eligiera a su gusto. Dijo: yo quiero que ella decore como le encanta y entonces voy a esperar que ella decore. Pero ni siquiera estaba saliendo con alguien este tipo. Tenía una novia imaginaria que hacía juego con sus muebles imaginarios. Y puso su vida y su felicidad en espera hasta encontrar esa persona especial que le diera sentido y propósito. Yo no sé qué fue de la vida de él. Espero que haya tenido novia, casado o por lo menos haya comprado muebles. Cuando buscamos a alguien fuera de Dios que nos complete y que defina nuestras vidas, eso es idolatría. No hay otra manera de llamarlo, es idolatría. Ahora, todos nosotros, como hemos dicho antes, hemos sido creados para adorar a Dios, para depender de Dios. Y cuando inconscientemente buscamos a alguien que nos dé significado, ese alguien, insisto, nos va a decepcionar. Porque pedirle a una persona que sea nuestra fuente de felicidad, de validación, es pedirle demasiado a cualquiera. Todos nosotros hemos sido creados para un amor más profundo que el que una relación humana nos puede tener, nos puede dar, nos puede brindar. Pero volviendo a nuestra historia, quien le da hijos a Jacob no es la atractiva Raquel, sino Lea. Y si leemos cuidadosamente los nombres de sus hijos, nos damos cuenta la enorme decepción y el desierto que ella estaba viviendo. Estamos hablando de Lea, la muchacha de los ojos delicados, que torpemente asumimos que no era tan atractiva, ¿no? Lea llama Rubén a su primer hijo, que significa: el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Ahora sí me va a amar. Eso es lo que significaba Rubén. Cada vez que lo llamaba,
el Señor miró mi aflicción y ahora sí me amará mi esposo. Luego tiene un segundo hijo. Llegó a oídos del Señor que no soy amada, dijo ella, y por eso me regaló este hijo. Llegó a oídos de mi Señor que yo no soy amada y me regaló este hijo. Con la llegada del tercer hijo, ella declaró, ahora sí mi esposo me amará, porque ya le he dado 3 hijos. Entonces, cada hijo que tiene Lea piensa que ahora sí va a ser amada. Y luego del nacimiento de cada hijo se siente cada vez más decepcionada. Luego de varios años se produce un giro muy interesante, que se le escapa a la mayoría de los biblistas. Dice, Lea volvió a quedar embarazada, 4º hijo, y dio a luz el 4º, al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor, y a partir de ahí dejó de dar luz. Esta vez alabaré al Señor. No dijo, ahora sí me va a amar. ¿Cuándo este tipo me va a amar? Dijo, yo voy a alabar al Señor. Cuando Lea dijo, esta vez alabaré al Señor, le quitó a su marido el trono de su corazón y se lo entregó a Dios. Dijo, eso le pertenece a Dios. Y cambió. Y ese 4º hijo, con el cual ya no quería ganarse el amor de su esposo, le puso por nombre Judá, que significa, entre otras cosas, alabanza. Cuando uno después se va al Nuevo Testamento, pasamos muchos años, nos encontramos con el árbol familiar de Jesús. Y lo que leemos dice que Jacob fue el padre de Judá. No son los hijos favoritos de Jacob, José y Benjamín, nacidos de Raquel, a los que se hace referencia en el Nuevo Testamento. En lugar de eso, el nombrado es Judá. En la línea, en el linaje de Jesús, el nombrado es Judá, el 4º hijo de una esposa que él heredó sin buscarla. Entonces, ¿qué significa Judá? Es la conmemoración del momento en que esa mujer volvió sus ojos a Dios donde nunca los debió haber sacado. En esta ocasión a Lea le hizo falta el rechazo de un hombre para que ella pudiera darse cuenta de la aceptación y el amor que tenía Dios para con ella. Entonces, bienvenidos a donde comienza el torrente, bienvenidos donde nace lo que nos ensucia, bienvenidos al lugar donde hoy, esta mañana, tarde o noche tendremos que limpiar a fondo. Bienvenidos, arriba, arriba, gente. Gracias por escuchar, gracias por ser gentil, gracias por la humildad. Vamos a darle un aplauso grande, grande al Señor de señores, al Rey de reyes. ¡Cómo nos ama el Señor! ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo nos ama? Alguien tiene que celebrar y aplaudir más que eso. ¿Cómo nos ama el Señor que nos habla así? ¿Sí o no? Qué lindo cuando nos opera, cuando nos corrige, cuando nos exhorta con amor. Dios está hablando, Dios está sanando.